Hermanos, como seguidores de Cristo Jesús, sabemos que Él es el corazón de nuestra fe, que sin su resurrección es muy probable que no existiéramos como cristianos. Por medio de su resurrección y ascensión al cielo, nuestra fe es fuerte, y por medio del Espíritu Santo que dejó entre nosotros, conocemos a Jesucristo y por medio de Cristo conocemos a Dios Padre. Jesucristo hizo muchos milagros durante su ministerio, de los cuales muchos más no están escritos en la Biblia, pero que sus apóstoles disfrutaron y se maravillaron del poder divino de Cristo Jesús, convenciéndolos que verdaderamente Él es el mismo Dios, manifestado como el Mesías esperado y como el Hijo de Dios. La popularidad que gozaba el Señor Jesús, y porque la gente veía el poder que poseía para hacer milagros curando a muchos enfermos, una gran multitud lo seguía cuando Jesús se retiró a una ciudad llamada Betsaida. Jesús los acogió y les habló nuevamente del reino de Dios, mientras daba salud a los que lo necesitaban. En esa ocasión, Cristo Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas, solamente con 5 panes y 2 pescados, dejando maravillados no solamente a los 5,000 que comieron, sino también a sus propios apóstoles, quienes estaban preocupados de cómo iban a alimentar a tantos seguidores. Cristo Jesús nos ha enseñado que Él es el pan que baja del cielo, que su pan es su mismo cuerpo. Jesús no solo alimentó a esos 5,000, multiplicando los 5 panes que tenía para saciar el hambre fisiológica de los que lo escuchaban, sino que Jesucristo verdaderamente sació el hambre espiritual de muchos que lo recibieron, de muchos que escucharon la palabra del Padre por boca del Hijo, quien es el mismo Dios. El Señor Jesús es el pan que debemos comer para no tener hambre jamás. La palabra de Jesús es la palabra que debemos recibir en nuestro corazón, siguiendo todas sus enseñanzas, convirtiéndonos en cristianos de corazón para conseguir nuestra salvación. Como el mismo Jesucristo les dijo a los que lo siguieron después de haber comido hasta saciar el hambre: ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. San Pablo, como un gran apóstol entregado completamente al servicio de Cristo Jesús, nos recuerda en su evangelio de hoy que recordemos y conmemoremos sus últimas instrucciones dadas a sus apóstoles durante la última comida junto a ellos. Invitándolos a comer, les dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa. Este cáliz es la nueva alianza que es sellada con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Hermanos, Jesucristo nos pide que cada vez que comamos la cena, lo recordemos a Él como el verdadero pan que baja del cielo. Habiendo recibido la palabra del Padre por medio de su cuerpo, que es el pan del conocimiento de Dios, y que bebamos su cáliz como el sello de su nueva alianza, que es el pacto para conseguir la salvación por medio de su amor y misericordia, que es dada por medio de su sacrificio y muerte en la cruz.
el cáliz de salvación que corre por nuestro cuerpo, cuando Dios nos bendice con el Espíritu Santo, para que asimilemos el pan dado por Cristo, que es el verdadero conocimiento de las tres personas de Dios integradas en una sola, que es el conocimiento universal del mismo Dios que vive en toda la existencia. Hermanos, el Evangelio de hoy está dedicado a dos hombres, dos grandes hombres, dos apóstoles de Jesucristo, quienes fueron verdaderos líderes dentro de la iglesia cristiana, quienes al igual que todos los demás apóstoles dieron todo para que la palabra de Dios la tengamos hoy entre nosotros. San Pedro fue el tercer apóstol quien decidió dejar todo para seguir a Jesús, cuando su hermano Andrés corrió para decirle que habían encontrado al Maestro. Fue cuando el Señor Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que significa piedra. San Pedro es el apóstol que Cristo Jesús escogió para que fuera el responsable de guiar a los demás apóstoles para fundar nuestra iglesia, diciéndole: tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Nuestro Señor, aun cuando ya había ascendido a la casa del Padre, estuvo pendiente para ayudar a sus apóstoles a sobrevivir la persecución sistemática a la que fueron sometidos. Algunas veces por los funcionarios del gobierno romano y otras por los mismos servidores de la iglesia no cristiana existente por aquel tiempo. Como cuando el rey Nerón encerró a Pedro en la cárcel, siendo rescatado por un ángel de Dios, tal como lo describe el Evangelio de hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. San Pablo, por su parte, fue un gigante como trabajador para traernos la palabra de Dios a nosotros. Saulo de Tarso, como se llamaba antes que Jesucristo lo convirtiera en su discípulo, era un hombre, gran devoto defensor de la ley de Moisés, quien estaba completamente en contra del Evangelio de Jesús, por lo que perseguía a los que trabajaban predicando la palabra de Cristo durante los primeros años después de la ida de nuestro Señor al cielo. Saulo de Tarso estuvo presente durante la muerte de Esteban, discípulo del Señor Jesús, quien murió por lapidación por parte del pueblo judío. Cuando Saulo se dirigía a Damasco para aniquilar el movimiento cristiano que crecía en esa ciudad, Cristo Jesús se le apareció y lo tumbó de su caballo, dejándolo ciego por la impresión del poder divino de Jesucristo. Jesús lo convirtió en su discípulo, dándole la misión de llevar su evangelio a paganos y gentiles en las regiones más lejanas dentro del gran imperio romano. San Pablo, nombre que tomó luego de convertirse en apóstol de Jesús,
Pasó de ser un perseguidor de los primeros cristianos a ser un valiente predicador del Evangelio de Dios. Tanto como para que, gracias a su trabajo, ayudado por discípulos suyos como Timoteo, Tito, Marcos y Bernabé, entre otros que trabajaron arduamente con San Pablo, gracias a su labor, esa semilla sembrada durante esos primeros años del cristianismo ayudó para que el emperador Constantino permitiera que el cristianismo se practicara libremente dentro del territorio romano mediante el edicto de Milán en el año 313 y para que el emperador Teodosio I hiciera del cristianismo la única religión oficial del imperio mediante el edicto de Tesalónica en el año 380. Hermanos, llevar la palabra de Dios a los que todavía no conocen a Cristo Jesús o a los que creen conocerlo, pero que solamente se acuerdan de Jesús en momentos de tristeza, necesidad o sufrimiento, es responsabilidad divina de los que creemos en el Señor sinceramente y de corazón, llevar el conocimiento de Dios a los que quieran amar a Jesucristo. Si amamos a Cristo Jesús, debemos hacer lo que esté al alcance de nuestros medios para que más hermanos conozcan a Jesús. Sabemos que seremos rechazados por muchos, pero si traemos uno a la iglesia del Señor, es bastante. Hermanos, la sabiduría de Dios siempre ha estado con nosotros desde que Él permitió que existiéramos como la raza inteligente en el mundo. Dios ha estado en la mente de grandes filósofos, matemáticos y científicos de la antigüedad. Estos grandes pensadores pasaban muchas horas en soledad y silencio, tratando de graficar y crear una fórmula que hiciera posible ver con nuestros propios ojos físicos sus ideas y pensamientos que flotaban en sus mentes como verdadera sabiduría de Dios. Para Platón, Dios es la causa final de todas las cosas y el principio supremo del ser. Es la fuente de toda verdad, belleza y justicia. Para Pitágoras, es el principio cósmico, una inteligencia suprema que se manifiesta a través de las matemáticas y la armonía del universo. El número que es la esencia de todas las cosas y que el universo está gobernado por leyes matemáticas. Por lo tanto, Dios, en este contexto, puede entenderse como la estructura numérica y armónica que subyace a la realidad. Para Aristóteles, Dios es el primer motor inmóvil. Es el principio fundamental del universo, un ser perfecto y eterno que causa el movimiento, pero no es movido. Es el pensamiento del pensamiento, la causa final de todo, y su existencia es necesaria para explicar el orden y el cambio en el mundo. Para Isaac Newton, Dios es el geómetra supremo, el creador del universo y el artífice de su orden matemático y físico. Newton, un cristiano devoto, veía a Dios como un ser eterno, infinito y perfecto, que creó el mundo de acuerdo con un plan divino. Hermanos, si estos grandes genios de la antigüedad, hombres que nos aportaron las bases del conocimiento
del que disfrutamos hoy sus beneficios, hombres a quienes la sabiduría de Dios los iluminó para crear fórmulas y leyes matemáticas y físicas. Estos hombres iluminados por el Creador reconocen a un Dios inteligente que conoce a toda la existencia, quien vive en su misma creación y que controla con sus propias leyes y fórmulas injertadas en toda su creación. Hermanos, seamos humildes y bajémonos del pedestal que le corresponde únicamente a Dios. Practiquemos el nuevo mandamiento que Jesucristo nos trajo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Cristo Jesús quiere que practiquemos el amor porque el amor es la máxima expresión celestial que Dios ha puesto en nosotros como hijos suyos, a su imagen y semejanza. Hermanos, Jesucristo en su naturaleza de hombre aquí en la tierra es el más grande pacificador que jamás hemos tenido y que jamás tendremos en el futuro. Además del mismo Señor Jesús cuando regrese. El Señor Jesús entró en Jerusalén un día para las fiestas de Pascua. Cuando volvió a esa ciudad, con enorme alegría que desbordaba por su rostro, que toda la multitud que lo seguía y los que lo esperaban, lo recibieron con flores sobre el piso por el que caminaba y cantos en su nombre. Jesucristo, aun cuando sabía que sería torturado y clavado en la cruz, sabiendo que moriría para convertirse en el Cordero de Dios por nuestros pecados, Cristo Jesús, montado sobre ese burrito joven y sagrado, armado únicamente de su palabra divina que ha cambiado a miles de millones de personas en el mundo. Hermanos, Jesucristo nos ama y su mayor deseo es que nos convirtamos en sus discípulos. Su mayor deseo es que nos amemos unos a otros y que cultivemos la paz en el mundo. Que desechemos los intereses materiales del mundo para cultivar el amor, la misericordia, la bondad, la ternura, para que seamos mejores personas hasta convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Jesús, Dios Padre, están tristes, como cuando nos entristecemos cuando nuestros hijos toman el camino equivocado. Dios está triste, pero todavía tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas para agradarlo. Pero tiene que ser hoy. Mañana puede ser tarde. Dios Padre permitió que Jesús viniera al mundo para darnos la última oportunidad para trabajar por conseguir la gloria del Padre en el cielo, en su nuevo mundo que construirá Jesús cuando regrese. Hermanos, tomemos el ejemplo del Señor Jesús que, con su amor, su fe y su palabra, sus apóstoles y todos los primeros cristianos consiguieron que hoy tengamos la palabra de Dios escrita en su libro sagrado, para que sigamos el ejemplo del Señor para conseguir un espacio
en la vida eterna y que existe al cruzar la muerte física. Con amor y la palabra de Dios también podemos ayudar a que el amor de Dios reine en más personas en el mundo y que el odio sea menos, para que el maligno se debilite y que la gloria del Padre que Cristo nos ofrece la recibamos muchos más en este mundo. Hermanos, qué hermoso y maravilloso cómo nuestros corazones palpitan por tanta alegría cuando nacen nuestros hijos. Es la misma alegría que les dimos a nuestros padres cuando vinimos al mundo. Pero es muy triste y nuestros corazones jadean por el dolor y esa tristeza cuando se van nuestros padres, o peor, cuando vemos partir a un hijo. Deberíamos de confortarnos si supiéramos que ellos se van a la gloria de Dios, para lo que debemos trabajar hoy, recibiendo a Cristo en nuestro corazón como el único camino para volver a la gloria de Dios. Démosle la oportunidad a nuestros hijos de que ellos sepan que nos vamos a un lugar donde hay luz y bondad de Dios. O en su defecto, si morimos siendo jóvenes, que sepan nuestros padres que nos vamos con alguien que es infinitamente más grande, como es el Creador. No permitamos morir en un accidente porque manejamos borrachos, o en un hospital por intoxicación alcohólica o por sobredosis de una droga. Seamos inteligentes y permitamos que la sabiduría de Dios nos conduzca nuestras vidas. Démonos la oportunidad de morir felices y conscientes de que hicimos lo suficiente para no irnos a la oscuridad del maligno. Démonos la oportunidad de morir por viejos y no por una enfermedad que genera tanto dolor y sufrimiento. Hermanos, Cristo nos ama. Amémonos nosotros mismos y amemos a nuestro hermano. Y construyamos un mundo que brillará en el universo por tanto amor que reina en este mundo. Amén, hermanos.